Segundo alto el fuego en 2 días que no se respeta en la ciudad portuaria de Mariupol y segundo intento de evacuación que fracasa. Cientos de miles de personas siguen atrapadas y están al borde de un desastre humanitario. También continúan los bombardeos en otros puntos del país y los esfuerzos diplomáticos. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro informativo en DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El ejército ruso redobla su ofensiva sobre Mariupol en el sur, Kharkov en el noreste y la capital Kiev. El suburbio de Irpin, a 25 kilómetros de la capital, se encontraba este domingo bajo un intenso bombardeo de artillería mientras los civiles trataban de huir. Ataques rusos con misiles destruyeron también un aeropuerto a 200 kilómetros al suroeste de Kiev. Y mientras los combates causan estragos en el exterior, decenas de bebés han nacido estos días en Ucrania en refugios improvisados como estaciones subterráneas o en el sótano de hospitales. Más de 1,5 millones de personas han huido de Ucrania en el éxodo más rápido en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Vuelve a fracasar un alto el fuego en Ucrania y se acelera la ofensiva rusa en varias ciudades clave del país. Mariupol, la ciudad portuaria en el sureste, está sitiada por las tropas rusas y sin agua, calefacción, electricidad ni cobertura de Internet. Un convoy encabezado por la Cruz Roja no pudo sacar a la población civil atrapada por el fuego cruzado. Ambos bandos se acusan mutuamente de violar la tregua temporal. Según la ONU, más de 360 civiles han perdido la vida en 11 días de ofensiva y según las autoridades ucranianas son más de 2.000 vidas. Estos autobuses de Zaporilla estaban destinados a la evacuación de la ciudad sitiada de Mariupol, pero por segundo día consecutivo permanecen vacíos. Debían recoger a los civiles de Mariupol a medio camino entre ambas ciudades. Según los oficiales ucranianos, el convoy no pudo salir de la ciudad debido a los continuos bombardeos. Ayer ya hubo un intento de evacuación, pero los combates no cesaron, así que no había manera de sacar a los civiles de la ciudad. Hay que entender los riesgos que suponen los combates para un convoy humanitario. Es una operación peligrosa, pero los conductores siguen esperando la oportunidad de rescatar a sus compatriotas. Ya no me asusta, somos muchos y encontraremos el camino. Unos 200.000 civiles se hallan atrapados en Mariupol. La ciudad portuaria es de gran importancia estratégica y por ello objeto de intensos bombardeos. No hay agua ni electricidad y los alimentos se están agotando. En las afueras de Kiev se intensifican los ataques con obuses. Los oficiales ucranianos dicen que ocurre lo mismo en todo el país. El aeropuerto de Vinnytsia también fue blanco de misiles y el presidente ucraniano repitió su llamado a una rápida acción de la comunidad internacional. Decreten una zona de exclusión aérea para todos los cohetes rusos, para la aviación de combate rusa, para los terroristas. Creen una zona de seguridad humanitaria sin misiles ni bombas. Mientras la petición de Zelensky queda sin respuesta, los ucranianos intentan huir de los intensos bombardeos. Nosotros nos acercamos a la sexta ciudad más poblada de Ucrania, Leópolis. Está en el oeste del país. Ahí queremos saludar a Philip Crowder. Philip, en Leópolis aún reina, creo, una tensa calma. ¿Cuál es la situación actualmente en la ciudad portuaria Mariupol, donde el alto el fuego se rompió una vez más, una ciudad completamente sitiada por las tropas rusas? Sí, una situación muy grave en Mariupol. Ha sido el segundo intento hoy para tener un alto de fuego y la posibilidad de evacuar a miles o decenas de miles de personas y a la misma vez poder entrar con ayuda humanitaria a esta ciudad de Mariupol. Por segundo día seguido no ha habido alto de fuego y parece otra vez que no fue respetado por las fuerzas rusas. Hemos visto imágenes muy graves de civiles que donde han disparado, parece que han disparado fuerzas rusas. Son cosas que casi nunca se pueden saber al 100%. Hay que ver ahora en los próximos días si va a haber más intentos para establecer
más altos de fuego, porque hay discusiones entre ucranianos y rusos. Estas discusiones sí tienen lugar en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, pero después de 2 intentos fallidos, después de más ataques rusos, hay que ver ahora si hay más interés, digamos, si hay posibilidad de establecer esa posibilidad de evacuar a personas y hacer entrar esa ayuda humanitaria tan necesaria. Esas imágenes terribles también nos llegaban, Philip, hoy de Irpin, está a las puertas de la capital Kiev, donde Moscú parece que bombardeaba a civiles. No sé si me lo puedes comentar y confirmar. Y el mensaje que lanza Vladimir Putin, el presidente ruso, es claro: no va a detener la ofensiva hasta que no se cumplan sus exigencias, dice. Sí, parece haber 2 mensajes bastante claros de la parte del presidente ruso. Primero, y ya lo ha dicho varias veces, que esta incursión, esta invasión rusa no ha terminado, que los objetivos no han sido cumplidos. Y todos sabemos por los movimientos de las tropas rusas que uno de los objetivos principales claramente es la capital ucraniana, Kiev, con tropas que están intentando estar en todos los lados de esta capital para a lo mejor encerrarla o incluso entrar en ella. Esto no lo sabemos todavía. Y ahí tiene importancia muy grande es el suburbio de Irpin, donde civiles fueron atacados por, solo pueden ser fuerzas rusas otra vez hoy, una imposibilidad para mucha gente de ese suburbio para salir de ahí y entrar en la capital Kiev, que ahora mismo está considerado casi por esa gente como un lugar seguro, pero puede ser que no lo sea en los próximos días o semanas, dependiendo de los movimientos militares que haga el presidente ruso. ¿Qué crees, Philip? ¿No han entrado las tropas rusas aún en Kiev por la resistencia del ejército y los voluntarios ucranianos? ¿Cómo resisten? ¿Cómo están las tropas ucranianas? ¿Me puedes contar algo al respecto? Pues la verdad es que lo que nosotros sentimos y vemos y lo que ven mis colegas en otras ciudades y otras zonas de Ucrania es que estas milicias y el ejército ucraniano que están trabajando juntos tienen bastante confianza. ¿Por qué? Porque los movimientos rusos parece que no han sido tan rápidos como lo quería Vladimir Putin. Los expertos militares nos están mostrando que la rapidez no es tal como lo quería Moscú en este momento, pero los avances siguen ahí. Hay avances de las tropas rusas que siguen avanzando hacia las ciudades más importantes, pero estas milicias, por ejemplo, se han estado entrenando mucho tiempo, los fines de semana, ya antes de la invasión rusa, y se sienten bien preparados. Hay una cosa que está muy clara aquí en Ucrania: hay mucha solidaridad. Hay mucho orgullo nacional, y eso, todos lo sabemos, es algo muy importante en una guerra contra un país como Rusia, que en teoría por lo menos debería ser mucho más fuerte que el pequeño vecino que es Ucrania en esta guerra. Muchísimas gracias por todo esto, Philip Crowder en Leópolis. Cuídate. Aumenta la ofensiva, pero también aumentan los esfuerzos diplomáticos. Conectamos ahora con nuestra compañera Ksenia Polska, en nuestra redacción de Europa del Este en Deutsche Welle. Ksenia, vamos a ver, segundo alto el fuego que fracasa, y con él fracasa también la evacuación de más civiles, lo hemos comentado. De nuevo cruce de acusaciones entre las partes enfrentadas. ¿Hacia dónde apuntan, crees, ahora los esfuerzos? Bueno, se sabe que la tercera ronda de negociaciones puede tener lugar el 7 de marzo. Esto lo dicen ambos, Moscú y Kiev. Y es obvio que en estas negociaciones la cuestión principal va a ser la seguridad de los civiles y la evacuación de las zonas de las batallas, de bombardeos, de más peligro para los habitantes. Se puede constatar que hasta ahora las 2 rondas anteriores no han tenido ningún éxito. Fallaron ambos intentos de evacuación, como han comentado en Mariupol, y esto está debido a muy poca confianza entre las partes, la parte rusa y la parte ucraniana. Obviamente en esta situación se necesitaría un mediador o unos mediadores que podrían facilitar por lo menos las preguntas de la seguridad humanitaria.
Y hablando de mediadores, estamos viendo también esos esfuerzos a nivel diplomático. El presidente francés Emmanuel Macron ha vuelto a hablar con el presidente ruso Vladimir Putin, y no solo él. Parece que Rusia estaría dispuesta a entablar conversaciones con Ucrania y la Organización Internacional de la Energía Atómica, pero también Putin insiste, lo ha vuelto a hacer este domingo, en sus exigencias. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que el presidente francés Macron habló con Putin en primer lugar sobre la seguridad nuclear, y obviamente a él, como a toda Europa o todo el mundo, lo preocupa la situación con la planta nuclear en Zaporozhye, que ahora está bajo control de las tropas rusas. De hecho, no solamente tienen el control, sino también apagaron, según la parte ucraniana, todas las redes móviles y la comunicación por Internet, así que no se puede hacer ninguna evaluación de la situación en esta planta por ahora. Y por supuesto, el presidente Macron le dijo al presidente ruso Putin que la situación en objetos nucleares tiene que ser controlada por cuerpos internacionales, como el órgano internacional de la energía nuclear. Y Putin, según Kremlin, dijo que no se opone a un formato de negociaciones entre Ucrania, Rusia y este órgano, pero no quiere que sea, yo no sé de dónde salió esto de Chernóbil, pero dijo que no quería que sea en Chernóbil, sino en un tercer país o por videoconferencia. Les quiero acordar que Chernóbil también está bajo control del ejército ruso. Nos llegaron otras informaciones, pero no los podemos confirmar. Así que vamos a basarnos en lo que sabemos hasta ahora, que el ejército ruso controla esta planta, que no está en operación, y que la gente que trabajaba ahí prácticamente está encerrada ahí y se turnan entre ellos para realizar el trabajo en esta planta. Veremos lo que pasa y veremos lo que traen las próximas horas. Ksenia, muchísimas gracias. Un saludo. Más de 1,5 millones de personas han huido de Ucrania, según datos de Naciones Unidas. Supone el mayor éxodo de personas en tan poco tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. 1,5 millones de tragedias humanas. La mayoría de los que lo han dejado todo atrás han cruzado ya la frontera con Polonia. Un pequeño centro de acogida frente a un antiguo centro comercial en la ciudad polaca de Przemysl. Estos voluntarios reciben a los refugiados ucranianos con bebidas calientes, comida y un pequeño lote de donaciones. Muchos de ellos llegan traumatizados. Han vivido de cerca la brutalidad de la guerra. Bombardearon nuestra casa. Nos quedamos prácticamente en la calle. Venimos aquí en busca de ayuda. Mi marido se quedó en Ucrania para luchar y llegué aquí con mi hija para mantenernos a salvo. Luego volveremos a nuestro país. En el centro comercial la gente puede descansar y pensar en sus próximos pasos. Algunos tienen familiares en Polonia o en otros países vecinos con Ucrania. Afuera esperan autobuses gratuitos que llevan a diferentes puntos de Europa. Pero muchos quieren quedarse cerca. Viven preocupados por los que se han quedado en Ucrania y esperan que la guerra termine pronto. Me siento muy mal. Estoy muy triste. Echo de menos a mi familia, a mi padre, a mi papá. ¿Siguen en Ucrania? Sí. Echo de menos a mis abuelos, a mi mamá, a mis hermanas. Amo a mi país y quiero regresar. Quiero que acabe esta guerra. Tenemos que detener esta guerra. Desde el comienzo de la ofensiva militar, más de 1 millón de personas, según las autoridades fronterizas, llegó a Polonia proveniente de Ucrania.
Mientras la crisis entre Moscú y Occidente se agudiza, Alemania intenta junto a Israel rebajar la tensión. El canciller federal Olaf Scholz recibió aquí en Berlín al primer ministro israelí Naftali Bennett. El encuentro entre Scholz y Bennett es el segundo en una semana y han acordado mantener el contacto permanente. Bennett juega el papel de mediador inesperado al mantener su país buenas relaciones tanto con Moscú como con Kiev. De hecho, el mandatario israelí se convirtió este sábado en el primer líder mundial en reunirse cara a cara con Putin desde que comenzara la invasión. Tras esa visita, Bennett conversó con el presidente ucraniano Zelensky y hoy lo ha vuelto a hacer con Putin. Turquía también ha vuelto a tomar una iniciativa diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente Recep Tayyip Erdogan habló este domingo por teléfono con su homólogo ruso para pedirle aceptar un alto el fuego en Ucrania, abrir corredores humanitarios y llegar a un acuerdo de paz. Turquía mantiene estrechas relaciones con ambos países, pero recientemente limitó el paso de los buques de guerra rusos al Mar Negro. Un antiguo acuerdo internacional permite a Ankara bloquear el paso de buques por sus estrechos en tiempos de guerra, aunque no puede impedir que regresen a sus puertos de origen. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken fue recibido en Moldavia por la presidenta Maya Sandu para discutir el impacto de la invasión rusa y los efectos en los países vecinos. Blinken aseguró que Estados Unidos apoyará a la pequeña exrepública soviética con el reto que impone esa llegada masiva de los desplazados ucranianos al país fronterizo. Se calcula que en los 11 días que ya cumple el conflicto han llegado a Moldavia más de 250.000 personas. En este viaje, Blinken también dio a conocer que su país está buscando fórmulas para que Polonia proporcione a Ucrania aviones de guerra, un plan que hasta ahora ha sido rechazado por el gobierno polaco. Estamos estudiando la idea de que Polonia pueda proveer aviones a Ucrania y también barajando la posibilidad de cómo asistir a Polonia si es que decide proveer esos aviones. Y seguimos con más actualidad económica con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Anita? Seguimos hablando de los esfuerzos por aislar a Rusia del sistema productivo y económico del mundo y de uno muy particular, porque el presidente estadounidense Joe Biden ha enviado una misión a Venezuela con el objetivo de privar a Rusia de uno de sus últimos aliados en América Latina. Es la visita estadounidense de mayor nivel a Caracas en años. Estados Unidos, recordemos, rompió relaciones con Venezuela en 2019, cuando la administración Trump endureció la presión para derrocar al régimen autoritario de Caracas. El presidente Nicolás Maduro respondió entonces recurriendo al apoyo económico y diplomático de Rusia, además de China. Bancos y compañías energéticas rusas han sido fundamentales para que Venezuela pueda seguir exportando petróleo a pesar de las sanciones que le fueron impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Tras la invasión rusa de Ucrania, Washington presta más atención a los aliados de Putin en América Latina y según el New York Times, que cita funcionarios anónimos de la administración Biden, lo hace porque considera que podrían convertirse en amenazas a la seguridad si el conflicto con Rusia se agrava. Y de esto vamos a hablar en profundidad con la ayuda de Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía de la Universidad de Rice. Francisco, gracias por atendernos. Bueno, nos movemos en el terreno de la especulación. En principio no se sabe mucho, pero ¿qué imaginas que va a buscar esta misión estadounidense a Caracas y qué es lo que va a ofrecer a cambio? Bueno, lo que Nicolás Maduro ha estado tratando de conseguir de Washington es una flexibilización de las sanciones petroleras que impiden a Venezuela exportar petróleo a Estados Unidos y que también le hacen difícil exportarlo al resto del mundo. Y supuestamente Estados Unidos se beneficiaría de un potencial exportaciones de petróleo que sustituirían de alguna forma la disrupción de la producción rusa y de la que se envía a Estados Unidos. Y en el caso de un relajamiento de las sanciones contra Venezuela, Francisco, ¿tú crees que Venezuela puede hacer una diferencia en el mercado global de crudo con su oferta? En el mercado global de crudo sin duda no puede, porque Venezuela apenas tiene un potencial de producción adicional de unos 100.000 a 200.000 barriles. Venezuela produce hoy en día como unos 750.000 y Rusia exporta 7 millones de barriles y exporta a Estados Unidos 500.000 de barriles. Lo que sí podría es, sustituir al crudo ruso en algunas de las refinerías de Texas o de Luisiana. Ahora, Estados Unidos, Francisco, en el contexto internacional que vemos, está buscando un proveedor confiable de crudo en el hemisferio occidental, pero es difícil que lo encuentre en Venezuela, al menos en las condiciones actuales, ¿o no?
Sí, la industria petrolera venezolana está muy disminuida, ciertamente tiene muchas reservas, pero en este momento los dos países que están realmente incrementando su producción en la región son Brasil, que se ha transformado en el principal productor de América Latina, y Guyana, que se está transformando en una potencia petrolera, el vecino de Venezuela. Francisco Monaldi, muchísimas gracias por estas informaciones. Un gusto. Y la empresa estatal de ferrocarriles de Ucrania está elaborando un plan urgente para impulsar el envío en tren de las exportaciones agrícolas ucranianas hacia Europa después del cierre de los puertos del Mar Negro debido a la invasión militar rusa. Ucrania es uno de los principales productores y exportadores agrícolas del mundo. Sus envíos al exterior como cereales, aceites vegetales y otros productos han sido históricamente por barco. La empresa Ferrocarriles de Ucrania dijo que podría llevar los granos hasta la frontera con Rumania, Hungría y Eslovaquia y Polonia, desde donde podrían seguir viaje a los puertos y centros logísticos de países europeos. Más noticias: a pesar de la guerra, de las sanciones y de la amenaza de más sanciones, Rusia sigue suministrando gas a Europa a través de Ucrania a niveles normales, a los mismos niveles que lo hacía antes de la invasión de Ucrania. Esto es lo que informó el consorcio estatal Gazprom este domingo, que como ejemplo mencionó los 109,5 millones de metros cúbicos de gas que pasaron este día. Desde la invasión rusa de Ucrania, los países occidentales han impuesto duras sanciones a Rusia. Muchos temen que Moscú interrumpa el suministro como represalia. Italia, por ejemplo, ha elegido reforzar los lazos con su principal proveedor de gas natural licuado, que es Qatar. El lunes, el primer ministro italiano Mario Draghi se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea para hablar de la energía en Europa. Entre otras medidas, Italia ha anunciado planes para producir más gas frente a la costa de Sicilia. Y mientras tanto, en Rusia continúa el éxodo de empresas. Los últimos en anunciar la cancelación de sus operaciones en la ex República Soviética son la red social TikTok y la compañía de pago con tarjetas American Express. Los otros dos gigantes de tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, tomaron un día antes la misma decisión. Grandes empresas de diversos sectores han interrumpido sus negocios en Rusia desde que comenzó la invasión hace 11 días. Empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos como Intel y Airbnb, hasta gigantes del lujo franceses como Hermès y Chanel. También automotrices como la alemana Volkswagen y la japonesa Toyota. Y ahora más información con Ana Plasencia. Vamos con un resumen de otras noticias destacadas en torno a la guerra de Ucrania, que ya cumple 11 días de ofensiva rusa. La Organización Internacional de Energía Atómica se mostró preocupada por informaciones conforme se había interrumpido la comunicación con la central nuclear ucraniana de Zaporilla. La OIEA asegura que la fiabilidad de las comunicaciones es fundamental para la seguridad de la planta. En Rusia, un observatorio independiente de las protestas contra la guerra señala que desde el inicio de la invasión han sido detenidos más de 4.000 manifestantes. La policía rusa advierte que los organizadores y participantes de manifestaciones ilegales van a enfrentar cargos. Decenas de bebés han nacido en Ucrania desde que comenzara la invasión rusa. Son pequeñas nuevas vidas que llegan a este mundo. En el mejor de los casos lo han hecho en el sótano de los hospitales. Madres, bebés, pacientes y médicos atrapados, mientras que fuera continúa el fuego de artillería. Un recién nacido duerme plácidamente. Ignora la situación que hay a su alrededor. Para estas embarazadas y las nuevas madres, el sótano de la maternidad de Kiev se ha convertido en su hogar provisional. Por supuesto, es terrible lo que está sucediendo. Estamos viviendo un infierno. Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir en el siglo XXI. He visto a mujeres dando a luz aquí en el sótano y estaban ensangrentadas porque, por ejemplo, les habían hecho una cesárea y entonces sonó la alarma y tuvieron que bajar. Así que ni siquiera tuvieron tiempo de tumbarse después de la cesárea. Es terrible. Es una experiencia terrible. También para el personal sanitario. La mayoría de nuestro equipo lleva en el edificio desde el 24 de febrero. El 70% del personal está acá permanentemente. Hacemos turnos. Una situación similar en todo el país. Mientras las bombas caen en la ciudad de Chernigov, sigue habiendo nacimientos. Todo fue bien, pero quiero paz, silencio
y tranquilidad. La nueva vida significa esperanza también en un búnker de hospital. Por supuesto, estaba preocupada, pero soy una persona religiosa y creo que este es un lugar sagrado. Ucrania es un lugar sagrado. La Virgen María nos protege, Dios nos da fuerza y también a nuestro ejército. El personal hace todo lo posible por proteger a las mujeres y a los bebés. Pero Ucrania está en guerra y nadie en el país está a salvo. Vamos con la última hora en torno a este conflicto armado. La evacuación de la ciudad portuaria de Mariupol fracasó por segundo día consecutivo ante los ataques de las fuerzas rusas. El nuevo intento de sacar a la población civil del sureste de Ucrania se frustró después de que ambas partes se acusaran mutuamente de romper el alto el fuego humanitario. Más de 1,5 millones de personas han huido ya de Ucrania en el éxodo más rápido en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Rusia recrudece la ofensiva en distintos puntos del país, cierra el cerco en torno a la capital Kiev y prepara un bombardeo, según Ucrania, contra el puerto de Odessa. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hablaron de nuevo con su homólogo ruso Vladimir Putin. Erdogan ha pedido un alto el fuego urgente. Por su parte, el primer ministro israelí Naftali Bennett intenta mediar entre Ucrania y Rusia, aunque reconoce que la posibilidad no es alta. La Organización Internacional de la Energía Atómica se muestra preocupada por informaciones según las cuales se ha interrumpido la comunicación con la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa. Soldados rusos tomaron el viernes esas instalaciones y, según fuentes ucranianas, habrían cortado algunas redes móviles e Internet. La OIEA asegura que la fiabilidad de las comunicaciones es fundamental para la seguridad de la planta nuclear. El oeste de Ucrania de momento se ha librado de los bombardeos, de ahí que la totalidad de ese 1,5 millones de refugiados ucranianos que ha huido lo ha hecho a través de las fronteras con Polonia, Hungría y Moldavia, por donde además se intenta enviar la ayuda humanitaria. Un éxodo masivo hacia Europa que llega también a la República Checa y Alemania. Nada más de momento, volvemos en menos de media hora. Si quieren, feliz domingo donde quiera que estén.